Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo con ustedes en La Pica en Flandes. Menudo programa impresionante. La primera parte hemos tratado un tema de las elecciones desde una perspectiva casi, vamos a decir, política. No es usual, o digamos, que los miembros, ya aunque estén retirados de las Fuerzas Armadas, hablen de temas políticos, pero de luego el análisis que han hecho, no entrando, digamos, en el fondo de los programas, sino el escenario que se nos plantea, ha sido verdaderamente apasionante, queridos oyentes, y les animo a que lo compartan con sus amigos, camaradas, compañeros de promoción. Rápidamente, como hemos hecho en la primera parte, recordarles ese proyecto editorial hermano a La Pica en Flandes, que es Ediciones Almogávares. Les recomendamos que entren en la web edicionesalmogávares.com, donde tendrán los dos libros que ya ha publicado la editorial, en la que participó Bermeja Fontella. El último de ellos, Historia de Al-Ándalus, según las crónicas medievales, las taifas posalmohades en el periodo 1212 a 1260, y el primer libro de todos, el de las Jarcas, Fuerzas Irregulares Indígenas, del historiador don José Luis de Mesa Gutiérrez. Pueden hacer el pedido, digamos, por medio del correo electrónico, que es Guillermo Rocafort, no, perdón, guillermo.rocafort @yandex, con Y y acaba en X, yandex.com. Bueno, dicho lo cual, vamos rápidamente ahora mismo a tratar dos temas interesantísimos. ¿eh? El primero de ellos lo va a desarrollar el teniente general Pérez Aramán sobre, digamos, la tropa profesional y la reinserción. Y en la segunda parte de esta segunda parte, valga la redundancia, nuestro coronel don César Colís va a hablar sobre la falange. Adelante, mi teniente general, por favor. Antes de empezar el tema, quiero aprovechar, como os ha dicho en las efemérides, que mañana es San Fernando, y felicitar a todos nuestros ingenieros que tienen su patrón mañana. Que lo pasen bien, que lo celebren como siempre y que tengan un día feliz. Y hacer un recuerdo también de que con todas estos avatares que nos tienen acostumbrados, en estas fechas con las elecciones pasadas y las inmediatas, pues no se comenta nada del Día de las Fuerzas Armadas. El Día de las Fuerzas Armadas también se celebra en las inmediaciones del día 30 de mayo, y da la sensación, por la poca difusión que tiene dicha noticia, pues que no va a haber Día de las Fuerzas Armadas este año, aunque creo que las hay. Me parece que es en Granada, pero ya digo que las noticias llegan, si es que llegan, a cuenta gotas. Bueno, dicho como preámbulo, voy a hacer un comentario sobre la tropa y marinería. Problema importante, es nuestra base. La base del ejército es el soldado, y el soldado, desde su profesionalización, pues está con grandes problemas de todo tipo, económicos, puesto que en comparación con otros funcionarios, su disponibilidad y su trabajo sin horario, con guardias dentro de lo que es la paga y con muchas obligaciones y responsabilidades, pues no está contemplado en ninguna ley de una forma con cuidado de su presente y su futuro y su utilidad dentro de las Fuerzas Armadas. ¿eh? La ley de tropa y marinería se hizo mal desde el principio y mal queda. Ha llegado, y comento esto, creo que por segunda vez en el programa, ha llegado tarde y a plazos una decisión del Ministerio de Defensa, en los cual dice que a la tropa que está cumpliendo o va a cumplir los 45 años, que con arreglo a la ley actual sería cuando cesaría su compromiso con el ejército, con los ejércitos, pues les van a dar unos cursos específicos para que luego desarrollen esa profesión que aprendan en lo que es o lo que va a ser la base logística central del Ejército de Tierra. Me parece muy bien, pero esto tiene que estar contemplado de una forma fija, concreta, por ley, y que atienda a tres cosas importantes. La primera de todos es el soldado, la persona del soldado en su servicio dentro como
persona operativa, como soldado dispuesto a realizar operaciones y necesita unas cualidades de todo tipo, pero fundamentalmente físicas, que eso lo da la juventud hasta una edad determinada, y luego también tiene que tener, después de esa entrega al servicio, debe tener una salida y reinsertarse en funciones no combatientes, porque ya no tiene esas cualidades necesarias de primera línea, pero hay que darle una salida honrosa y que le sirva para el resto de su vida. Eso es una de las cosas importantes. Con arreglo a esos criterios, y vuelvo a repetirme, como ya lo he hecho en otro programa hace ya tiempo, pues siguiendo el modelo británico, y que me ordenaron que fuera allí cuando se empezaba a hablar de la profesionalización de la tropa, a hacer un informe de cómo lo hacía por esa experiencia que tenían ya los ingleses, pues hice un informe de acuerdo con las medidas que tomaban allí. Allí se tenía en cuenta la operatividad de las Fuerzas Armadas, es decir, que necesita gente en las unidades combatientes con esas cualidades y preparación que facilita la edad, y después darles la formación necesaria para que terminada esa fase de combatiente tuvieran una salida asegurada y que les sirva para el resto de su tiempo. Así se recomendó antes de hacer la primera ley de tropa profesional. La cuestión era entrar jóvenes con 18 o 20 años, estar en unidades operativas hasta los 30, 32 años, a partir de ahí un periodo mixto de formación por un lado y operatividad por otro, hasta llegar a los 34, 35 años como mucho, y a partir de ahí ya tenían una formación que podían desarrollar tanto atendiendo a las necesidades que para personas con esa edad y esa formación hiciera falta dentro de las unidades, y si no era dentro de las unidades, estaban preparados para hacer su labor y, y prestar sus conocimientos de profesional en la vida civil. Con eso, pues un soldado entraba, estaba a sus 10, 14 años como mucho en unidades operativas. A partir de ahí, mediante unos exámenes que realizaban unos especialistas en recursos humanos, se le orientaba en un sentido o en otro, y de ahí terminaba su compromiso de combatiente y pasaba a otros servicios dentro de los ejércitos, o tenía una formación suficiente, más la formación propia de disciplina, compromiso con el trabajo y demás, que era muy fácil que lo absorbiera la empresa civil. Con lo cual, el soldado que entraba voluntario, pues cumplía con su misión, y el ejército podía aprovecharle el momento máximo de operatividad, y luego no quedaba colgado sin ninguna formación extraordinaria o fuera de lo que era puramente militar. Bueno, pues ahora el Ministerio, de una forma puntual, pues organiza esos cursos para que se puedan emplear esas profesiones que hagan falta, con personal que haya cumplido los 45 años, y no dejarles por ahí colgados cuando cumplen esa edad. Yo creo que eso debía estar generalizado, contemplado en la ley de tropa y marinería, y que se pudiera realizar como una cosa instituida, que fuera el ejército el que, después de aprovechar sus capacidades operativas, le diera una formación suficiente para que continúen en el ejército los puestos que ahora mismo los tenemos externalizados, y que muchas veces esas empresas de externalización que se contratan
lo hacen contratando ellos a su vez a tropa que se ha licenciado, pues ser que fueran de plantilla. Y el que no, pues pueda tener una formación suficiente para seguir su vida reinsertado en la profesión civil y no quedarse con una pensión bajísima fuera de todas las posibilidades después de un servicio largo y de ofrecer todo el sacrificio que tiene que ofrecer un soldado cuando está en activo. Y con eso, pues esa es una llamada a los del Ministerio para que reconsideren que lo que se ha hecho ahora puntualmente se puede hacer de una forma general y darle facilidades y reinsertar de forma colectiva a todos aquellos que terminen su fatiga dentro de las Fuerzas Armadas. No me extiendo más y dejo paso. Muchísimas gracias, mi teniente general. Siempre ha sido una preocupación, desde luego, de la Pica en Flandes y de usted en particular, el abogar por la concienciación sobre este asunto tan importante como es la reinserción laboral, ¿no? Verdaderamente necesaria de los soldados una vez que acaban ya su vida militar. Y seguiremos en esta línea. Muchas gracias. Mientras teniente general, cedo la palabra rápidamente a nuestro coronel don César Collis, que va a desarrollar un tema histórico que nos interesa especialmente porque forma parte de la historia de España y porque ha marcado medio siglo prácticamente de nuestra nación, como es la Falange. Adelante, mi coronel, por favor. Ciertamente. Yo creo que es muy conveniente conocer al menos la historia próxima de España. Y en la historia próxima de España, la Falange ha tenido una grandísima influencia. La Falange fue un movimiento fundado, como debería saber todo el mundo, por José Antonio Primo de Rivera en octubre de 1933. Se considera el acto fundacional el discurso en el Teatro de la Comedia. Bueno, un discurso muy bien construido, muy original, moderno para la época, con una oratoria pues nueva entonces, austera, no emplea más palabras que las estrictamente necesarias, pero a la vez muy impactante. Claro, luego lo que ocurrió es que por el abuso que se hizo de muchas de sus frases, cuando ya no poseían el sentido pues romántico, de riesgo y combativo que tenían en el 33, pues se fue gastando en boca de personas pues o mediocres o interesadas. Además, muchas de ellas es que empleaban tonos enfáticos y heroicos cuando ya no eran adecuadas por la dinámica de la época y resultaban pues como un poco presuntuosos. Pero bueno, esto vino después. En su época el discurso causó una gran impresión. El núcleo del discurso nos transmite que el liberalismo, ese de laissez-faire, laissez-passer, pues era que oprimía necesariamente a los obreros, a los campesinos y a las gentes sencillas, pues era lógico que hubiera dado lugar al socialismo, pero que éste había arrastrado a la religión, la patria y la hermandad de los españoles por el materialismo, la internacionalización y la dialéctica marxista. José Antonio pensaba que para superar los abusos de aquel liberalismo no era necesario dejar a los hombres sin alma, sin patria y romper el sentimiento de solidaridad entre los españoles. Otro aspecto importante que trata de muchos, pero yo aquí me centro en dos. Otro aspecto importante que trata es el de los partidos políticos que practican la mentira y la discordia sistemáticamente. No los considera necesarios José Antonio y propone agrupar a las personas en las instituciones naturales, la familia, el trabajo que realizan y el municipio donde viven. El régimen de Franco desarrolló las ideas de Falange particularmente en su tercio inicial. Los sindicatos verticales defendían siempre a los obreros frente a los patronos y las magistraturas del trabajo fallaban sistemáticamente en favor del asalariado. Se puso en funcionamiento un sistema de viviendas que las hizo asequibles a gente modesta. Asimismo, los alquileres estaban regulados en las casas de protección oficial, con lo que se consiguió que la mayoría de los españoles tuvieran vivienda en propiedad o con rentas asequibles.
Se atendía a los más necesitados, claro, en aquella posguerra difícil, con organismos estatales como auxilio social. Las mujeres, especialmente las de ambientes rurales, mejoraron su cultura y sus costumbres con las actividades de la sección femenina de Falange y su servicio social. Muchas de las ideas y proyectos que cuando los formula José Antonio parecían quiméricos, Franco los realizó. Estableció la sanidad social con un organismo que se llamaba Instituto Nacional de Previsión, que no lo fundó Franco, sino en la monarquía un gobierno de don Antonio Maura, político conservador. ¿Por qué las medidas sociales en España siempre las han hecho gobiernos de derechas? Bueno, pero con Franco se construyeron magníficos hospitales en toda España, llamados residencias de la seguridad social. Había como mínimo uno en cada capital de provincia, no tenían nada que ver con los antiguos hospitales provinciales, eran mucho mejores. También se generalizó la práctica del deporte, que hasta el régimen de Franco había sido una cosa de señoritos y era practicado por muy poca gente. La Falange promocionó el deporte y la vida al aire libre de los muchachos. Fundó las universidades laborales para formar a los oficios ya con técnicas modernas, porque es que anteriormente se hacían de forma artesanal con un maestro, una pila de años. Es decir, creó lo que ahora se llama la formación profesional, dando contenido técnico a los antiguos oficios. Los que dicen que Franco falseó la figura de José Antonio, yo creo que no están en lo cierto. Realizó muchos de los proyectos que pretendía el fundador de Falange. Lo que ocurrió es que la Falange quedó anticuada ante la gran evolución política y económica ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la década de 1950, el capitalismo cambió radicalmente, incorporó los avances técnicos y tecnológicos realizados durante la contienda de tal forma pues, que se terminó la época del maquinismo antiguo, que todavía tenía mucho de manufactura y comenzó la era de la innovación, el proceso acelerado de perfeccionamiento tecnológico y de los procedimientos de trabajo, de tal forma que los empresarios, para aumentar sus ganancias, no necesitaban explotar a sus obreros porque las conseguían con la innovación. Aparecieron en los mercados infinidad de nuevos bienes que antes no existían. Los coches asequibles a la clase media, incluso modesta, los electrodomésticos, la radio que tenía todo el mundo, la televisión, los vídeos, los ordenadores, primero de válvulas de vacío, muy pronto los transistores, después los de microprocesadores y ahora estamos con los cuánticos. La ropa de confección buena y barata, los medicamentos modernos, especialmente los antibióticos, la producción de energía barata con los reactores atómicos. El mundo se enriqueció en poco tiempo muchísimo y el sistema económico que lo promovió pues fue el capitalismo, el nuevo capitalismo que ya no necesitaba explotar a sus empleados y que era tan rentable que permitió las vacaciones pagadas, el seguro de desempleo, el seguro de enfermedad, las pensiones de la vejez y que permitió con sus impuestos las políticas sociales que habían iniciado los falangistas en su época, pero que esta bonanza económica pues las favoreció. La Falange, a partir de la década de los 60, comenzó a decaer en su influencia en los gobiernos de Franco. Fue sustituida por los tecnócratas católicos que mantuvieron su preeminencia hasta la muerte del caudillo, con muchas dificultades, porque el catolicismo a raíz del Concilio Vaticano II dio un sorprendente giro a la izquierda socialista y dejó sin soporte ideológico al régimen de Franco. Bueno, ocurría una cosa, que los obreros vivían mucho mejor en el mundo capitalista que en el paraíso del proletariado soviético, lo cual acabó con el sistema comunista. Bueno, es una de las razones por las que se acabó el sistema comunista y provocó la caída del muro de Berlín. Fue catastrófico para los comunistas y los socialistas de nuevo cuño que habían resucitado con la implantación de la democracia en España. Además, habían resucitado mal porque el partido de derecha se llamó de centro, lo cual ya incluía como una especie de complejo ante la izquierda. El partido socialista
socialdemócrata, no salió de nuevo cuño, sino que heredó toda la tradición del PSOE con todos sus crímenes y con todo su pasado en México, viviendo de los latrocinios que hicieron en la República. Bueno, voy a terminar, pero lo que ocurrió a partir del 2008 es que vino una crisis económica que se llamó así, pero fue un empobrecimiento general, que luego enlazó con la epidemia del coronavirus, sin haberse recuperado aún la economía de la crisis del 2008, y que rompió las cadenas de producción mundiales y provocó encarecimientos de productos básicos. Y bueno, yo creo que ante este mundo nuevo que se ha planteado, además empeorado por la guerra de Ucrania, pues tendría algo que decir Falange probablemente en esta nueva situación económica que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, mi coronel, como siempre, por esa exposición sobre lo que es Falange, su creación, con José Antonio, la figura con su padre, don Miguel Primo de Rivera, el general y presidente del gobierno, del Directorio Cívico-Militar. La verdad es que forma parte de nuestra memoria histórica, nunca mejor dicho, y de luego entendemos que es importante la difusión de lo que fue ese proyecto y el desarrollo de la obra social impresionante durante el anterior régimen. Muchas gracias, mi coronel. Pues nada, queridos oyentes, magnífico programa el de hoy, como siempre, abordando temas de la actualidad, en este caso de las elecciones, un análisis muy agudo, muy puntilloso, diría, y luego en esta segunda parte, como siempre, cuestiones sociales que afectan a los soldados, vamos a decir ya en su época de retiro, y también conociendo más en profundidad los entresijos de la historia de la Falange, ese movimiento político que lo quieran o no marca decisivamente la historia del siglo XX, y de luego el mundo cívico-militar así lo va a sostener siempre porque es la realidad. Nos tenemos que ceñir a la historia tal y como es, no a la memoria democrática que nos quiere imponer. Pues muy bien, queridos contertulios, muchísimas gracias, queridos oyentes también, y les emplazamos como siempre en La Pica en Flandes. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.